del Rey, la esperanza bienaventurada. Y lo que Pablo hace al enfatizar estos dos elementos, que si tú los miras, tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5, parecen conectados, pero de manera preciosa, hablando casi de lo mismo, en palabras distintas, para enfatizar el mismo punto, es que nosotros debemos tener allá esa misma conexión en nuestra vida, sin descuidar. ¿Por qué es tan importante entrelazar la conducta cristiana con la esperanza de la venida de nuestro Señor? Vivimos en esta tierra con una mirada puesta en los cielos. Debemos hacer, sin duda, tesoros en los cielos mientras estamos en la tierra. Nosotros necesitamos asumir que debemos vivir piadosamente aguardando lo por venir. Debemos asumir claramente también que es cierto que tenemos que tener una noción latente de que hay alguien a quien debemos dar cuenta. Por lo tanto, vivimos acá de una buena manera pensando en que vamos a dar cuentas correctas a Él en el momento en que Él lo ha meritado. Por lo tanto, es tremendamente interesante notar cómo Pablo desea que este punto sea muy claro en esta, de la que fueron sus primeras cartas, para que los primeros creyentes de la iglesia primitiva no eludieran el asunto. Es tan importante tener una convicción clara con respecto a lo que es la venida del Señor, pero es tan importante también vivir en coherencia con aquello, es decir, viviendo acá en la tierra como Él lo desea, como extranjeros y peregrinos que dejan un buen precedente, que dejan una buena forma de conducta y de vida acá, como personas que están dispuestas a hacer que su luz alumbre correctamente por medio de sus buenas obras, para que las personas puedan, al considerar aquellas buenas obras, glorificar al Dios que ha salvado a los creyentes. Por lo tanto, esa conexión que será desglosada a través de estos dos capítulos ya ha sido enunciada por Pablo para dar un precedente a aquello que no debemos descuidar. En el capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, versículos 9 y 10, la palabra del Señor dice lo siguiente: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si notas allá, es decir, Pablo está reconociendo que los creyentes en Tesalónica eran un ejemplo vivo de dos elementos bien marcados. Por un lado, el de servir al Dios vivo y verdadero en integridad, y en segundo lugar, el de esperar de los cielos al Señor Jesucristo. Ambas cosas no deben ser desconectadas. Ambas cosas deben ser muy apreciadas por nosotros. Y para eso es tan importante el poder notar cómo aquellos detalles necesitan ser reconocidos bíblicamente y cómo podemos aplicarlos como el Señor lo espera. Si nuestra vida, tal como dijo Pablo, dura 70 o 80 años, somos dignos de conmiseración, porque en la práctica lo que debemos hacer es simplemente comer y beber, porque mañana vamos a morir, no hay nada más. Pero si hay algo más después de esta vida, si sabemos que hay algo mucho mejor después de esta vida, todo lo que tú y yo hacemos para atesorar esta, viviendo sobria, justa y piadosamente, es algo que claramente no solo dignificará el nombre del Señor, sino que hará coherente nuestra relación específica con Él. He allí una poderosa razón para vivir bien, una poderosa razón para hacer lo que el Señor espera. Y lo que Pablo va a hacer en estos dos capítulos es darnos detalles específicos de la venida del Señor, pero también con ello de cómo tú debes y cómo yo debo vivir en coherencia con aquello. Acompáñame entonces allá, Filipenses capítulo 4. Voy a leer para usted del versículo 1 hasta el versículo 12, pero nos vamos a detener en los primeros dos versículos hoy día para comenzar nuestro estudio de este capítulo. La palabra del Señor dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis, así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más,
y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Acompáñenme en oración, por favor. Dios, te damos muchas gracias por tu santa palabra. Es una bendición tenerla, Señor, con nosotros. Dios, gracias porque te has revelado de manera específica, Señor, a tu pueblo a través de tu verdad. Y Dios, gracias porque a través de aquello tenemos todas las posibilidades de poder movernos como tú esperas. Señor, sabemos nuestra carne que está, es decir, mucho más activa de lo que quisiéramos. Está, es decir, con deseos permanentes de querer hacer lo que ella, es decir, considera es mejor para su alimento. Pero Señor, nosotros sabemos a través de tu palabra que no hay nada mejor que tu voluntad, Señor. Y Señor, hacer tu voluntad debe ser lo que nos agrade, como el salmista ha señalado. El llevar adelante una conducta coherente con aquella regeneración que tú has hecho en la vida, Señor, de cada uno, es fundamental. Los frutos que reflejan la condición del árbol, tal como describe tu palabra, son manifestaciones claras de la realidad, ¿sí? La bondad, la certeza de la existencia viva de ese árbol. Y Señor, nosotros queremos ser de aquellas personas que puedan evidenciar fruto. No todos, Señor, sabremos, daremos la misma cantidad. Algunos, como la parábola del sembrador nos enseña, 10, 20, 40, 60 por uno, pero lo cierto es que todos daremos frutos. Y una conducta piadosa, Señor, es aquello que tú anhelas, Señor, sea un fruto evidente, común, constante, de aquello, Señor, que por ser luz en los méritos de Jesucristo, estamos siendo vislumbrados, vistos, Señor, por otros. Señor, que esa vista que otros tienen de nosotros sea una vista que refleje el agrado, Señor, que nos da honrarte, la adoración que nos da, Señor, el querer dártela a ti, Señor, en todo lo que hacemos, Padre. Y, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto esta mañana, Señor, a atender lo que nos enseñas y que mis palabras, Señor, no se desvíen, es decir, bajo ninguna perspectiva de lo que tú, Señor, deseas también comunicar a tu pueblo. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El conducir, el andar, el caminar son expresiones muy comunes que se entregan en la Escritura para referirse a lo que es el avance y el progreso de un creyente. En muchas ocasiones tú y yo vamos a notar cómo la vida cristiana se describe a través de estos elementos, el caminar, el andar procediendo, el andar avanzando. Si solamente miramos el libro de Efesios, la epístola de Pablo a los Efesios, vamos a notar varias referencias claras allá. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 1, la Biblia dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Luego, en Efesios capítulo 4, versículo 17, el apóstol dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En Efesios capítulo 5, versículo 2, tenemos la siguiente referencia: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor agradable o en olor fragante. Efesios capítulo 5, versículo 8, la palabra del Señor enseña: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, por lo tanto, andad como hijos de luz. Por lo tanto, el caminar, el andar, es algo que necesitamos apreciar. Es porque Dios nos está diciendo desde el comienzo que aquello que ha empezado en ti, aquel progreso que tú iniciaste en la gracia del Señor a sus pies, debe ir avanzando, debe ir progresando, se debe llevar adelante. Ese momento del inicio de tu caminar, que por la gracia del Señor involucró tu determinación preciosa de fe hacia Él, es algo que debe continuar en la misma fe del Señor. Esa es la razón por la cual Pablo menciona en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, es decir, no por vista. La fe no solamente es útil para poder reconocer a Cristo como el Señor de tu vida en un momento inicial, en el día de tu visitación, sino que es absolutamente fundamental para que sigas avanzando en esa misma fe día a día por medio de lo que significa el progreso correcto. Ese andar, esa expresión de caminar, nos habla de un avance. Es que Dios espera que todos los creyentes asimilemos que es necesario que vayamos día a día mejorando de gloria en gloria, como dice su palabra, hacia la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, es muy necesario que podamos apreciar que grandes demandas escriturales apuntan a aquello y eludir aquel aspecto puede ser tremendamente peligroso para nosotros. Simplemente para mencionar un ejemplo que es tremendamente notorio en la Escritura,
el autor del libro a los Hebreos, señala por medio de una exhortación bastante fuerte a las personas, a su audiencia original allá, lo siguiente, en el capítulo 5, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos. El punto es este: ¿cuánto tiempo llevas como creyente? ¿Deberías ser un maestro ya o no? Es decir, ¿por qué todavía no lo eres? ¿Por qué es necesario que nuevamente tengamos que enseñarte las primeras bases del cristianismo? ¿Por qué no has avanzado como deberías? Hay algo que no está funcionando bien allá. Y el autor a los Hebreos, luego de señalar, es decir, gran exhortación en el contenido de los siguientes versículos, termina señalando en esa sección, en el capítulo 6, versículo 1, lo siguiente. Él señala: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, tenéis necesidad, es decir, de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es decir, entendiendo ya que no debes seguir en ese camino de estancamiento, en ese camino donde no estás manifestando avances. Si realmente eres un verdadero creyente, lo que debes hacer es apuntar a la perfección. Necesitas apuntar al desarrollo correcto de tu vida. Mire, esta verdad del progreso espiritual es tan, pero tan importante que el apóstol Pablo lo asimiló firmemente para su vida. Nosotros consideramos en la Biblia declaraciones muy claras de él al respecto. Él señala, por ejemplo, allá en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, él lo asimilaba, es decir, correctamente para su vida. No puedo pensar que todavía he llegado allá, pero no me puedo detener. No me deben parar, no debo parar. Los creyentes habían asimilado aquello por medio de las exhortaciones bíblicas y obviamente Dios espera que tú y yo asimilemos aquella verdad por medio de la exhortación bíblica. Hoy día vamos a estar hablando sobre la importancia del progreso espiritual y así es como Pablo asienta el comienzo de este capítulo 4, mostrándole a usted y a mí cuán vital es que realmente comprendamos que un verdadero creyente va a avanzar, un verdadero creyente debe progresar. La Biblia dice, versículo 1 y 2, si me acompaña allá por favor del capítulo 4, primero a los Tesalonicenses 4, versículos 1 y 2. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y el versículo 2 nos señala, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Tres elementos esenciales que debemos compartir en esta jornada y que nos hablan del progreso espiritual, la relación directa que Pablo quisiera que nosotros comprendiésemos. En primer lugar, vamos a hablar sobre la calificación básica, lo esencial, qué es lo vital para que tú puedas comprender lo que es este progreso que debes llevar como creyente. Bueno, nota allá, ¿cómo comienza toda esta sección? Con esta frase, por lo demás. Esta frase, por lo demás, que es una sola palabra en el griego, nos habla de un cambio de sentido. Sin duda alguna hay una conexión con lo que ya he dicho anteriormente, pero quiere dar inicio a una nueva sección, mucho más amplificada, detallada, de todo aquello que ha sido enunciado en los versículos precedentes. De hecho, si tú estás en tu Biblia, en el capítulo 3, versículo 13, mira allá lo que señala el texto. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Por lo tanto, lo que el texto está señalando allá es que el deseo de nuestro Dios es que seamos irreprensibles en santidad delante de Dios. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, progresando espiritualmente. Y todo eso será, es decir, manifestado con detalle a través de lo que estaremos viendo en esta y las siguientes semanas. La conducta cristiana puede ser exigida y puede ser ejecutada por el creyente, no por los incrédulos. Y esto es algo fundamental que necesitamos asumir. Solamente los creyentes pueden vivir la santidad que Dios demanda. Solamente los creyentes pueden progresar de la forma que Dios espera que existan en ellos el progreso. Y es tremendamente necesario que tú y yo podamos asumir esa calificación básica para aquello. Muchas personas están tremendamente contentos con lo que significan ciertos avances morales en su vida, pero sin Cristo todo eso será imperfecto. Y todo aquello no generará la satisfacción correcta. Déjeme explicarlo así.
Un incrédulo, por su naturaleza corrompida, no puede avanzar más allá de lo que significa su propia pecaminosidad. Usted puede considerar incrédulos, por ejemplo, en sus relaciones humanas que tienen ciertas conductas morales que son apreciables. Por ejemplo, es decir, incrédulos que son fieles a su esposa, incrédulos que no dicen palabras incorrectas, incrédulos que son probos para los pagos y las deudas que ellos pueden generar en momentos específicos, pero nada de eso lo hacen con el propósito de dar gloria a Dios. En el mejor de los casos lo hacen para que su orgullo sea exaltado, para que el reconocimiento de otros sea asimilado. La razón es porque su conciencia está cauterizada, es porque su pecado le ha atado a este mundo y porque la mejor perfección de su vida no cumple el estándar correcto. Solamente un verdadero creyente es alguien que tiene el privilegio de poder establecer una conducta correcta porque su corazón ha sido regenerado, cambiado por Dios. Dios ha hecho lo necesario en el creyente para aquello. Pablo llama a los tesalonicenses, como ha sido una costumbre en la carta, con una calificación bien interesante, les llama hermanos. Y nota otra vez el texto allá, por lo demás dice hermanos, hermanos. Y con aquel trato no solamente reconoce esa verdadera condición vital para realmente avanzar en el progreso cristiano, debe ser un creyente, debe ser un hermano, sino que además enfatiza el afecto que tiene por ellos. Y continúa manifestando a través de la forma como, es decir, les exhorta. Mira cómo continúa el texto. Dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Ahora nota, utiliza dos palabras, dos verbos, rogar y exhortar. Y eso es interesante porque podría haber utilizado solamente uno, lo ha hecho en otros pasajes. Él ha dicho solamente os ruego, por ejemplo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. O simplemente podría haberles exhortado, y en muchas ocasiones lo ha hecho. Pero acá une estos dos elementos. Es una exhortación en ruego, esta es la idea allá. Es como que él está asimilando correctamente cómo debe ser la forma de un liderazgo correcto en una congregación. Es que tú no mandas como un tirano a tus súbditos, es que tú no te pones por encima de la grey para que ellos obedezcan tus placeres o tus deseos. Es que tú les ruegas humildemente, sabiendo el peso de la verdad, para que ellos puedan estar disponibles a obedecer lo que es necesario. En ese contexto, Pablo está diciéndole a los creyentes, ustedes deben vivir de manera correcta, deben considerar esto que es esencial, deben asumir la importancia y la vitalidad del avance, del progreso. Por lo tanto, no descuiden todo aquello que será señalado. Los tesalonicenses avanzaban bien. Ellos cumplían con la calificación básica, eran creyentes verdaderos. Pablo los reconoce como tal. Por lo tanto, ahora lo que deben hacer es simplemente no decaer en aquello. De hecho, cuando tú lees, es decir, el primer capítulo de Tesalonicenses, te das cuenta cómo al comenzar esta epístola, Pablo ya empieza reconociéndoles. Mire, vaya allá, por favor. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 3. La palabra del Señor dice así: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú te das cuenta al leer este pasaje, notarás como Pablo no tiene duda de que ellos han crecido, es decir, ellos están avanzando en lo que significa la obra de su fe, el trabajo del amor, la constancia de la esperanza. Pero lo cierto es que al igual que tú y yo, que podemos en momentos específicos avanzar muy bien, podemos cometer el error de pensar que ha sido suficiente. Podemos cometer el error de pensar que ya, bueno, llegamos hasta un punto. Podemos cometer el error de creer que estamos listos. Y francamente, si no lo estamos, hasta que estemos en la presencia del Señor. La vida cristiana seguirá avanzando, debe seguir avanzando, y es necesario que así como los tesalonicenses que marchaban muy bien, usted y yo que podríamos eventualmente marchar muy bien, no eludamos la responsabilidad de seguir haciéndolo. Y que estemos disponibles para ser obedientes en aquello que el Señor espera, en lo que significa el progreso cristiano. Algo más que el texto nos dice, de lo cual tenemos mucha riqueza que extraer, es la siguiente frase. Note allá, dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, en el Señor Jesús. Y con ello Pablo está mostrando no solamente el origen de lo que significa la capacidad del desarrollo cristiano, sino también el poder del progreso del creyente que se encuentra específicamente en Cristo. Mire, Pablo está en Cristo, escribiendo en Cristo a personas que están leyendo esa carta en Cristo. Es porque solamente en Cristo las personas tienen la posibilidad de poder avanzar correctamente en lo que significa una relación espiritual con Dios. Usted sabe, estamos en un entorno en donde muchas personas han desvirtuado el concepto de espiritualidad, ¿o no?
Es decir, mientras más meditación, mientras más interiorización tengas, es decir, mejor eres en tu espiritualidad. Bueno, eso no es lo que dice la Escritura. Es cuánto tienes de Cristo, lo que finalmente va a ayudarte para llevar adelante un progreso correcto. Por lo tanto, Pablo escribe en Cristo, esperando que los tesalonicenses que escuchan en Cristo puedan vivir en Cristo, lo que es necesario y clave para su desarrollo. Mis hermanos, es el Señor Jesús, por medio de la regeneración, quien ha habilitado que cualquier creyente pueda avanzar este caminar, este andar, este progreso fundamental y esencial. La Biblia nos enseña en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 9 y 10, lo siguiente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, es decir, no es de él. Perdón, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Queridos, tal como el texto señala, el cristiano no está bajo el poder y de la carne, gracias a la obra de Cristo, y por lo tanto está comisionado y habilitado para avanzar en Cristo. Cristo ha eliminado los estorbos, nos enseña el texto. Por lo tanto, entonces es en Cristo en quien debemos seguir. La condición básica para el progreso espiritual, la condición básica para tu andar correcto, la condición esencial para que puedas proceder como corresponde, es que seas un creyente en Cristo, salvado por la sangre del Salvador. Y solo allí puedes obtener ese tremendo beneficio, tremendo beneficio. Por lo tanto, bien hacemos en evaluar nuestro avance en Él. Si realmente consideras que tu vida de alguna manera está estancada, que tu vida no ha avanzado como corresponde, notas que nunca has progresado como deberías, notas que eres un buen postulante incrédulo, porque en la práctica tienes ciertos avances morales, pero no para la gloria de Dios, sino para tu propio reconocimiento, bueno, bien haces en evaluar tu condición con Él, tu relación con Él y tu necesidad de rogarle a Él que comience en ti por su gracia el progreso que requieres, el progreso que requieres. Una segunda apreciación que podemos considerar de este texto es que hay una consideración general que todos los creyentes también debemos tener presente, muy presente. Mire lo que sigue diciendo allá. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, nota allá, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo continúa el relato recordándole allá a los tesalonicenses que el desafío de su progreso había sido enfatizado desde el comienzo de su vida. Es decir, fue Pablo, con su equipo misionero, quien se encargó de enseñarle a los creyentes allá cómo debían avanzar, cómo debían progresar, qué es lo que debían hacer. Fue el mismo apóstol quien se encargó de decir todo aquello que ellos necesitaban reconocer personalmente. Ahora, es muy interesante porque el verso en particular no nos dice cuáles fueron todas las lecciones que Pablo les enseñó, pero sí les dice cuál es la premisa que aplica para cada cosa que hace un creyente, para cada paso que da un creyente, para cada determinación que debe dar un creyente. Y aquello es el conducirnos de la manera que agrada a Dios, que agrada a Dios. Eso sería un enunciado directo, ¿no? Es decir, que el caminar constante de un creyente sea agradando a Dios, agradando a Dios. La ligación práctica que existe entre conduciros y agradar es bien interesante en las Escrituras. Debería ser obviamente la norma del creyente, no solo porque apreciamos un conector en el texto. De hecho, en el relato original, lo que la Biblia dice es que debemos y conducirnos y agradar, es decir, utilizando dos conectores que muestran allá una clara ligación entre lo que significa caminar y agradar a Dios en el caso de un creyente. Pero también cuando tú ves el contexto bíblico general, te das cuenta que esto es muy marcado, esto es muy evidente. De hecho, el mismo Pablo señalará en 1 Corintios 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, todo lo tienes que hacer para la gloria de Dios. Por lo tanto, no podemos hacer menos que intentar agradar a Dios con nuestra conducta. No podemos hacer menos que aquello. Si miramos el ejemplo maestro de nuestro propio Señor Jesucristo, notaremos cómo mientras Él caminaba en la tierra, recuerda lo que dice Pedro, dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y Él nos mostró a través de su propia realidad cuán propicio era vivir agradando al Padre. Él señaló, por ejemplo, allá la declaración que tenemos en Juan 8:29, lo siguiente: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. De hecho, esta realidad tan, es decir, preciosa de nuestro Señor, viviendo para agradar al Padre como hijo, como dice su palabra,
Es algo que se ve tan marcado que aún el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 3 señala lo siguiente: porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Note eso. Estando en su condición de hombre, ni aun él buscó su propia gloria, él buscó la gloria del Padre. Mis hermanos, si aún nuestro Señor estuvo dispuesto a hacer eso, ¿quién somos nosotros para estar pensando en que podemos eludir aquella responsabilidad? ¿Quiénes somos nosotros para despreciar la importancia de agradar a Dios en todo lo que hacemos? Es decir, ¿tenemos la esencia necesaria? ¿Tenemos la salvación que Dios nos ha dado? Bueno, ¿qué debemos hacer ahora entonces? Bueno, vivir para agradarle, hacer lo que a Él le da gloria, hacer lo que a Él le genera, es decir, importancia y exaltación. Otro ejemplo claro sería el propio apóstol Pablo. Si tú estás allá en 1 Tesalonicenses, mira lo que dice el capítulo 2, por favor, si me acompañas allá. Capítulo 2, versículo 4. El texto señala lo siguiente: sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, note, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Muy interesante. Pablo se había desafiado a sí mismo a saber que su gran meta ministerial no tenía que ver con agradar a los hombres. No se trata de lo que los hombres quieren o les gusta, se trata de lo que Dios dice y demanda. Y allá estaba, es decir, su sentido. Allá estaba su premisa, allá estaba su convicción. De hecho, esto es tan marcado que en muchas ocasiones lo resalta, ¿o no? Lo resalta. De hecho, él menciona: si mi intención hubiese sido agradar a los hombres, en el libro de Gálatas, es decir, claramente, es decir, no sería un siervo de Dios. Bueno, de la misma manera, cuando su intención no está, es decir, enfatizada en agradar a Dios, lo cierto es que usted va a terminar agradando a quien no debe recibir aquello. En muchas ocasiones su propia vida, en otras, es decir, un montón de elementos externos y peligrosos. Es que cuando apreciamos que el hombre es quien tristemente se lleva muchas veces por derecho aquello que le pertenece al Creador, nos damos cuenta de cuántas veces hemos caído en no darle a Él lo que merece. Y es porque nuestro caminar debería estar permanentemente conectado con su gloria. Déjeme darle una ilustración muy interesante que aparece en la Biblia. Hay un nombre, se llama Enoc en la Biblia, de quien no se menciona mucho, pero todo lo que se menciona es sorprendente, francamente sorprendente. La Biblia nos enseña en Génesis capítulo 5, versículo 2, que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Algo impresionante, impresionante. Y si el relato terminara simplemente allá de su vida y no tuviéramos más información, simplemente sabríamos que Enoc fue un hombre que caminó con Dios y Dios se lo llevó. No vio la muerte, según el texto bíblico. Pero hay más información que nos ayuda mucho a comprender algo más de él. Cuando llegas al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5, hablando de las personas que vivieron y resaltaron conforme a su fe, se nos da esta declaración de Job, no mucho más, pero suficiente para nosotros, para comprender lo que Dios desea que comprendamos. Dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Note eso. Génesis 5 nos enseña que Enoc caminó con Dios. Y Hebreos nos enseña que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es que no podemos desconectar esto en la vida de un creyente. Nuestro caminar tiene que ser para su gloria. Nuestro caminar tiene que ser para agradarle a Él. Nuestro caminar tiene que ser para hacer lo que Él espera. Los tesalonicenses en la epístola habían sido llamados a vivir vidas rectas. Habían sido convocados de parte de Pablo a poder hacer aquello que el Señor, es decir, les animaba a hacer. De hecho, Pablo en capítulo 2, versículo 15, les pone como ejemplo a los judíos, como aquello que no debían imitar. ¿Por qué? Porque los judíos no agradaban a Dios. Y es porque precisamente la consideración esencial que los creyentes deberían tener en todo lo que hacen es esa: agradar al Señor de la manera correcta. Ahora, es muy interesante cuando tú lees, es decir, algunas versiones en español no mencionan esta frase que es algo muy interesante en el original. Es una frase que claramente nos habla algo más que quería decir Dios que supiésemos, y tiene que ver con, es decir, un elemento, es decir, que aparece en la Biblia de las Américas. Si usted la tiene entre paréntesis, déjeme completar la frase. Si usted está allá en su Biblia, versículo 1, dice: porque por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, cómo lo habéis hecho o cómo lo hacéis, dice allá en los manuscritos más antiguos. Por lo tanto, con eso, reconociendo que los tesalonicenses habían aprendido bien la lección, lo estaban haciendo, lo estaban llevando adelante. De hecho, en nuestro español podríamos incluso entender aquello, es porque Pablo está diciendo que les ha enseñado antes, pero creo que es muy importante que tú y yo, es decir,
reconozcamos aquello también. Pablo no está escribiéndole esto a personas que están cerradas en su deseo de obedecer. Pablo no está diciéndole esto a personas duras que no quieren aprender. Pablo está diciendo esto a personas que van bien, pero que no deben olvidar que deben seguir andando bien, que no deben descuidar sus pasos y que no deben eludir la importancia de agradar al Señor en todo, en cada momento. Pablo lo dijo así, por ejemplo, en los Filipenses, capítulo 1, versículo 27, él señaló: comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Otra vez, los filipenses lo hacían bien, pero no te olvides, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. O Tito dice allá en el capítulo 3, versículo 8, que debemos ocuparnos en las buenas obras. Otra vez, si puedes hacer buenas obras como creyente, solo puedes hacer tremendas obras eficaces para la gloria de Dios si eres un creyente, pero no te olvides de seguir haciéndolas. Es porque el comportamiento cristiano es tremendamente necesario. Mire, vale la pena tomar unos segundos más para hablar sobre lo que es el agradar a Dios. Esta es la fuerza motriz del carácter cristiano. El agradar a Dios no solo es un hecho que nos ayuda a plantearnos la pregunta de si lo estamos haciendo o no, sino que también nos da orientación frente a un montón de elementos que generan confusión ética muchas veces en las personas. ¿Debería hacer esto o no debería hacerlo? ¿Debería ir o no debería ir? ¿Debería comer esto o tomar esto? ¿Debería participar de esta situación o no? Bueno, la respuesta la va a encontrar si usted asume la premisa: ¿agrada o no agrada a Dios? Y si usted puede responderlo correctamente, usted va a poder avanzar como corresponde. Es en esta realidad, es en esta lección, es en este sentir que Pablo termina ese versículo, mire versículo 1, señalando: así abundéis más y más. Así como lo haces, bueno, sigue haciéndolo y sigue haciéndolo de manera abundante. No pares de hacerlo, continúa haciéndolo. A mí me llama mucho la atención esa palabra traducida para abundar, porque literalmente su traducción del griego al español sería tener suministros amplios, abundar, ser más que suficiente, desbordar, aumentar, aventajar, sobresalir, tener de sobra, note. Una forma de la palabra que se relaciona cercanamente a ello tendría que ser traducida a nuestro español como extraordinario o algo incomparable. Y todo eso le pone el peso a lo que Pablo quiere enseñarle a los creyentes y que nosotros debemos aprender. Él espera que los creyentes en Tesalónica, tal como nosotros, tengamos resuelto lo que significa la importancia de crecer espiritualmente y no nos detengamos, avancemos, no paremos, nos desarrollemos de manera extraordinaria, sobresaliente, sobreabundante. Y si vamos a tener de más en eso, bueno, que tengamos de más en eso, pero nunca de menos, nunca de menos. Es precioso eso. Pablo hasta ahora está diciendo: hay una base para poder establecer el desarrollo espiritual. Debes ser creyente, necesitas tener a Cristo en ti. Pero luego está diciendo: hay una forma en cómo tú puedes segmentar cada decisión que tomas. Luego, más adelante, va a dar los detalles de la conducta. Pero hasta este punto, poniendo la base, dice: debes agradarle. Esa es la premisa del creyente. Bueno, en tercer lugar, pone el peso a todo eso en lo que es la comisión divina. Mire, el asunto del progreso o del crecimiento espiritual se ha visto muchas veces por muchos en la esfera del cristianismo como algo optativo. Muchas personas piensan que pueden ir al cielo sin haber manifestado ningún nivel de crecimiento en su vida. Y eso atenta directamente con la misma promesa divina. Fue Pablo quien le dijo a los filipenses que él estaba convencido que aquel que comenzó la obra en ellos la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, nunca, pero nunca un creyente no progresa, no se desarrolla, no avanza, no madura. Un creyente debe hacerlo. En muchas ocasiones, producto del evangelismo fácil, producto de una lógica facilista que no trata de agradar a Dios, sino agradar al hombre. Le hemos hecho pensar a las personas que simplemente basta con que una decisión emocional momentánea les haga merecedores del cielo. Pero cuando tú y yo miramos lo que dice la Escritura, nos damos cuenta que un creyente va a dar evidencia de su salvación a través del desarrollo cristiano. Conoce Efesios 2, por ejemplo, ¿no? Que dice en los versículos 8, 9 y 10, que por gracia somos salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, ¿para qué? Bueno, obviamente, nadie se lleve la gloria que no le corresponde, para que nadie se gloríe. Y decimos claramente aquello, amén, si hemos sido salvos por gracia, es decir, el regalo de la fe es un regalo que Él nos ha dado, podemos reconocerle a Él como nuestro Señor. Pero no termina allá toda aquella porción. Luego dice en el versículo 10, para que andemos en las obras, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús,
para que andemos en las buenas obras que Él preparó de antemano. Por lo tanto, un verdadero creyente que ha recibido la gracia de Dios, que ha recibido el regalo de la fe, que ha respondido a Dios, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar ahí? No, va a andar ahora en las obras que Dios preparó de antemano. Va a crecer, vas a crecer, vas a crecer, vas a progresar, debes progresar. Por lo tanto, lo que necesitas saber es que hay un peso allá que nos compromete activamente. Dios ha comprometido su fidelidad en tu progreso, pero Dios también ha demandado tu obediencia en el progreso, mi obediencia en el progreso. Pablo señala en el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús. Ustedes tesalonicenses saben qué fue lo que les enseñamos. Y todo eso no fue palabra de hombre, se lo dijimos en el Señor Jesús. El poder, la comisión de lo que significa el avance cristiano está sostenido en la autoridad de nuestro buen Dios. Por lo tanto, las instrucciones de desarrollo no deben ser tomadas a la ligera, no deben ser descuidadas, no deben ser desestimadas, sino que deben ser de manera activa obedecidas por nosotros. Mis queridos, cuando tú y yo verdaderamente por la gracia de lo alto comprendemos que lo que tenemos allá en nuestras manos es la santa palabra de nuestro Dios, no podemos hacer otra cosa que incentivar lo que significa nuestro conocimiento de ella, porque a través de ella lo conocemos a Él y por medio de ella podemos crecer. Pero si tú y yo no le damos el valor o el peso, la autoridad que ella tiene y que está adherida al origen de ella, Dios mismo, bueno, francamente, no vamos a avanzar como deberíamos. Las santas palabras de Dios son las que finalmente van a confrontar nuestra vida a la obediencia. Y nuestra obediencia va a reflejar finalmente la distancia que existirá entre, es decir, la vida y la muerte, entre el cielo y el infierno, entre la luz y las tinieblas en nosotros. Y necesitamos francamente optar por lo mejor. Mire, al terminar esta sección, muy interesante, en el versículo 8, Pablo dice algo. Quiero que me acompañe, por favor, allá. 1 Tesalonicenses 4, versículo 8. La primera frase allá en el relato dice lo siguiente. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. ¡Wow! Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Mire, hay una historia muy interesante. La Biblia dice que los israelitas, cuando estaban viviendo en teocracia, querían ser como los otros pueblos. Y veían que los otros pueblos tenían reyes, y ellos querían tener reyes humanos. Es que no puede ser que seamos distintos a los demás, ¿no? Tenemos que ser iguales a los demás, ¿no? Dios estaba enseñándoles desde el origen que había un gran valor en la distinción. Mismo error que muchas veces los cristianos cometen. Queremos ser parecidos al mundo cuando no hay ninguna virtud en ellos. Dios quiere que seamos diferentes a ellos. Obviamente quiere que resalte su gloria en nosotros para que ellos quieran venir a ese Dios. Pero bueno, ellos no, querían un rey como los demás, un rey igual al que tenían los demás. Y Samuel está escuchando eso como el hombre de Dios de aquella época y está diciendo, ¿cómo es posible que ellos no puedan apreciar lo que significa tener a Dios como la máxima autoridad? Y Dios les dice, si ustedes quieren un rey, pueden tenerlo, pero les va a costar. Hay que pagar ahora sueldos de reyes, hay que pagar ahora palacios de reyes, hay que pagar a los siervos del rey, vayan a terminar siendo esclavos del rey. Muy interesante, pero aún así, no, nosotros queremos eso. En la aflicción máxima de Samuel, Dios habla con Samuel y Dios le dice, Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Y mire, usted sabe, vamos a ser convocados por la palabra del Señor. Hermanos se van a acercar a nosotros. El predicador va a decirle, hermano, debe crecer. Pero finalmente hacerlo o no hacerlo va a determinar su relación, mi relación con Dios. El no hacerlo va a significar que le estamos desechando a Él. Y Pablo está diciendo, el negar la importancia del desarrollo en tu vida, el negar la importancia de avanzar como es digno del Evangelio de Jesucristo, es algo tan trascendente, tan necesario, que descuidarlo. Habla de tu relación activa con Él. Vamos a orar. Señor Dios, te damos muchas gracias por tener tu palabra. Dios, gracias por darme el privilegio de estar acá de pie, nuevamente, Señor, predicando a mis hermanos, después de tanto tiempo sentado, Señor, frente a una pantalla. Señor, gracias por darnos la oportunidad de ver a través de tu palabra lo que tú deseas para nosotros. Y Dios, gracias, porque a través de ella, Señor, convocas nuestros corazones al avance correcto. Señor, puedes persuadir los corazones de aquellos que quizás a través de esto se han dado cuenta, si nunca han reconocido al Dios del cielo y de la tierra como deberían ser reconocidos.
y requiere, Señor, de asimilar el arrepentimiento necesario y la conducta correcta para poder entregarse a ti como corresponde. Pero también, Señor, puede ser que nosotros hemos sido de aquellos que hemos escuchado esta verdad en muchas ocasiones y que hemos avanzado, pero que de pronto necesitamos volver a escucharlo. Es que necesitamos avanzar, es que necesitamos continuar obedeciendo, es que necesitamos continuar sirviendo, es que necesitamos seguir haciendo que aquellas obras que tú preparaste de antemano resalten en nosotros, Padre, para tu gloria. Dios, gracias por darnos la oportunidad de comenzar esta nueva sección, Señor, y en tu gracia rogamos, Señor, nos pidas avanzar no solo en el entendimiento de tu verdad, sino también en la aplicación de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.